gracias. Lo primero de todo, mi más sincero reconocimiento y dedicatoria de esta presentación y comunicación a mi mentora y a mi guía, que nos ha dejado el 13 de agosto del 2019 a la consellera del área institucional, a Beatriz Rodríguez Fraga, y decir que, bueno, son de la obra del Principito, que fue el último libro que regaló Bea a mis hijos, que decían que existen personas que inspiran, otras que nos enseñan algo nuevo, existen aquellas que simplemente tocan el alma sin pedir permiso, simpatías mutuas, que nos entienden sin explicación. Esa era Bea para mí, ¿no? Esa guía, persona que toca el alma y que, como dice mi marido, que es químico, la energía no se crea, ni tampoco se destruye, se transforma. Y la energía arrolladora de Bea estará con nosotros. Perdonad un poco por la emoción, pero... Bueno, lo segundo, es un placer para mí compartir la alfombra roja pues, en estos encuentros técnicos, ¿no? Yo, como sabéis, bueno, soy letrada de la Administración Autonómica y estaba en esa trinchera del control interno, ¿no? Informando pliegos, formando parte de mesas de contratación, informando desfavorablemente convenios de colaboración que enmascaraban genuinos contratos bajo la apariencia de la colaboración mutua, informando encomiendas de gestión cuando se entró en contacto con la doctrina in-house providing. ¿Qué es eso de la doctrina in-house providing? Llevando pleitos, reequilibrio económico-financiero de contratos, de modificados, sobredimensionados, que nos debieron, digamos, muchas sentencias del Tribunal General de la Unión Europea condenatorias. Ahí estaba yo. Pero es verdad que en esa labor de que hablaba Tino de colaboración, esa comisión de seguimiento que se creó fruto del convenio de colaboración con la vicepresidencia, yo era la representante, junto con mi director general de la asesoría jurídica, en esa labor de acompañamiento que está haciendo el Consejo de Contas. Ahora puedo decir, bueno, que estamos haciendo el Consejo de Contas. Llevo 5 meses como letrada en la institución de implementar y lograr, digamos, la implementación de planes de gestión de riesgos y de prevención de la corrupción. Y he de decir que ahora tampoco me siento una rara avis, en un órgano de control externo. Estoy encantada, creo que es una gran oportunidad, como decía también la compañera Silvia, que debe ser reflexiva, integradora, de un marco global de integridad, pero que también nosotros, los actores que estamos en este contexto, tenemos que reivindicar, digamos, esos legisladores, cuando haya gobierno, aunque puede ser, digamos, como proyecto de ley, proposición, que realmente exista un marco común denominador de una política de integridad en ámbito nacional, eso sí, evidentemente, sin menoscabo de las competencias autonómicas y articulando mecanismos de cooperación y colaboración. En este nuevo camino me reconforta saber, evidentemente, que estoy con grandes profesionales, compañeros del Consejo de Contas, gente también que estamos, compañeros de las oficinas antifraudes, trabajando en esta materia, y comparto también con Tino que hay que dotarse, digamos, de líderes técnicos, hay que cambiar esas habilidades, tener esa mano izquierda en esa labor de colaboración, ¿no? El efecto Pigmalión, transformar y creer en la transformación para crear equipos y liderazgos. Descendiendo al ámbito... Perdón. No se ve la transparencia completa. Si te parece, voy a ver si no lo pueden solucionar. Perfecto. ¿Vale? Mientras tú continúas hablando. Perfecto, perfecto. Vale. Descendiendo un poco al ámbito, digamos, de la contratación pública, si pensamos en la gran extensión que cubre, ¿no? la gestión de la contratación, la gran complejidad de los procedimientos, legislaciones cambiantes, transposiciones de directivas que hacemos mal, y arrastro de la nueva ley de contratos, de que transpone la cuarta generación de directivas, jurisprudencia comunitaria que tenemos que estar al tanto, resoluciones de tribunales de recursos contractuales. Entiendo aquí que en esta labor también a los auditores no se les exige únicamente la fiabilidad de las cuentas públicas, sino muchas veces es necesario tener, digamos, pronunciamientos jurídicos previos en cuestiones jurídicas en el seno, digamos, de la contratación pública, que podamos enriquecer, digamos, los letrados y letradas junto con los auditores. Para mí, en ese ámbito concreto de la contratación pública, sería, digamos, lo idóneo. Por tanto, ya mucha labor de colaboración que ya se manifiesta también en guías prácticas de las OCDE, la declaración de Lima, de esa colaboración conjunta de auditores y letrados de los OCEs en ese camino. Por ejemplo, si considera un incumplimiento significativo que los criterios de adjudicación de un contrato sean ilegales, evidentemente tenemos que saber un pronunciamiento jurídico previo si esos criterios de adjudicación se ajustan o no. Criterios de adjudicación que sabréis con la nueva ley que han cambiado sustancialmente. Ahora, de forma transversal se introducen todos los criterios sociales, medioambientales, de innovación.
experiencia del equipo se puede introducir como criterio de adjudicación, cuando antes nos decían, no, eso es solvencia, ¿cómo que criterio de adjudicación si afecta a la concurrencia? Es decir, todo es cambiante, es una legislación, la de contratación pública, muy cambiante. Entrando ya un poco en el debate de la presentación, decir que sabéis que la nueva ley de contrato, la 9/2007, el principio, digamos, nuclear, angular, buen gobierno, integridad en la contratación pública, que además a nivel Europa las directivas sí que hablan del principio de integridad, en los considerando, libro verde del 2011, pero no se positiviza, simplemente los considerando, pero aquí el legislador, español, es verdad que ha sido una ley muy paccionada, había 1.880 enmiendas en la ley de contratos, pero aquí se han puesto de acuerdo, un contexto, entiendo, que también de exigencia de la sociedad en este ámbito de buen gobierno y corrupción, entiendo también por la desafectación ciudadana hacia las instituciones públicas, ha apostado por positivizar en el artículo 1 de la ley el principio de integridad en la contratación pública. Además, hace una regulación bifronte, en el sentido de poder adjudicador, tiene usted la obligación de implementar y responsabilizar un plan, digamos, de detección de riesgos y, además, en el ámbito concreto de los conflictos de intereses. Crítica soy yo también con este artículo 64 de la nueva ley de contratos, que habla de obligación de implementar esos planes de prevención y detección de riesgos focalizado hacia el conflicto de intereses, porque dice que realmente es el órgano de contratación el obligado. Yo aquí me quedo un poco como lo que dijo en la conferencia el magistrado Eloy Velasco de la Audiencia Nacional, difícil, digamos, que perro coma perro, ¿no? Como el órgano de contratación va realmente a velar por, digamos, que se cumpla, digamos, ese plan de prevención en materia de conflictos de intereses. Evidentemente puede ser un órgano de cumplimiento. Creo que aquí el Consejo de Cuentas de nuevo jugaremos también, entiendo que un papel importante dentro de ese plan de gestión de riesgos que se elaborarán, pues de ver cómo se implementan esos planes de prevención de corrupción en el ámbito de la contratación pública. Eso es un poco el sumario, ¿no? El principio de integridad en la contratación. ¿Es necesario la gestión de riesgo en la contratación? Es una pregunta que todos nos hacemos. Hay muchos escépticos en este ámbito porque dice, hombre, pues mira que no tenemos controles, mira que la ley de contratos no establece controles. Aparte, pues hemos derecho administrativo de corte continental que viene del sistema napoleónico, no tendremos controles previos. Tenemos potestades exorbitantes de supervisión, inspección, potestad sancionadora. ¿Es necesario actuar preventivamente con todos estos controles? Que evidentemente son controles a posteriores, reactivos, ¿no? Yo siempre digo, ¿qué cambió el gran paradigma de nuestra forma de funcionar? La Directiva de Servicios del 2007, recordar, fue como que de comunicación previa, declaración responsable. ¿Cómo que no vamos a mirar los requisitos para una autorización, digamos, de un vertedero? No me voy a fiar de lo que diga el empresario. Ese cambio de paradigma, evidentemente propio de los sistemas anglosajones, se ha transmitido también a la ley de contratos. Pues un poco lo que decía Tino, la integridad en la contratación es algo, digamos, que tiene que ver con un comportamiento honesto, ¿no? Es algo como muy interno, y ya lo decía Aristóteles, un Estado es mejor gobernado por un hombre bueno que por una buena ley. Y la integridad es hacer lo correcto cuando nadie te está mirando, ¿no? Eso es, digamos, que es un poco el concepto de integridad, hacer las cosas bien, en conciencia, ética, evidentemente siempre va a ser más legal, más transparente y eficiente. ¿Cómo? Apunto ahí que la integridad es como una de las piedras angulares de la nueva ley de contratos que preside, y específicamente ese artículo 64 que os digo obliga, y aparte siempre remarco que es la obligación, no es algo potestativo, es un artículo que es establece un mandato preceptivo de adoptar medidas adecuadas para luchar contra el fraude, favoritismo y corrupción, digamos todo el espectro de esas irregularidades, prevenir, detectar, solucionar de modo efectivo el conflicto de interés que puedan surgir en un procedimiento de licitación con el fin de evitar cualquier distorsión de la competencia y garantizar la transparencia y el procedimiento, y legalidad y trato de igualdad. ¿Cómo? Debe estar presente, digamos, esta integridad desde el primer momento que se toma la decisión de contratar. Aquí es un ámbito ciertamente complejo porque es una potestad discrecional, ¿no? La decisión de que contrato algo, que obra licito, que servicio contrato, porque no es un elemento reglado. Es verdad que desde que se inicia un expediente de contratación tenemos elementos reglados, un procedimiento, pero la decisión, el criterio de oportunidad
Es una potestad discrecional que, evidentemente, el control, ¿cómo va a venir? El control va a venir, digamos, por la motivación. Esa, digamos, memoria del artículo 116 de la Ley de Contratos extraordinariamente amplia. Tienes que motivar objeto, necesidades, criterios de adjudicación, cómo has llegado al valor estimado, porque has elegido un procedimiento u otro. Vale, a mí cuando me llegaban con las memorias y me calcaban los artículos, procedimiento negociado sin publicidad concurre porque lo dice el 159 del texto refundido. No, eso no es una motivación. Me tienes que motivar porque vas a un procedimiento negociado sin publicidad. Digamos, no transcribir los artículos de la ley o no transcribir los criterios de adjudicación que pones en el pliego de cláusulas. Eso no es motivar. Ahí está la clave, digamos, del control de discrecionalidad y que pasa también porque a veces, si no focalizamos el criterio de oportunidad y discrecionalidad de la decisión, y ahora permitirme, estamos en un contexto, digamos, en confianza, se construyen aeropuertos en donde no hay aviones, edificios que han un buen coste para el erario público en el que ni siquiera hemos dado contenido a día de hoy, ¿no? Esa crítica es en donde hicimos la decisión de contratar, evaluando las necesidades de satisfacer, procedimientos adecuados, hasta el mismo acto, digamos, de la adjudicación. Como yo siempre digo, ¿cuántos medios materiales y personales se ponen desde que se inicia un expediente de contratación, pliego de cláusulas administrativas, el PPT, mesas de contratación, informes de adjudicación, se adjudica, se formaliza el contrato y ahí parece que todo el mundo nos olvidamos de la fase de ejecución contractual. Y los ayuntamientos, pues estará una persona, a lo mejor controlando una obra pues de contenido cualitativo y cuantitativo importante, controlando las vicisitudes de la ejecución del contrato. Y ahí, sabéis que en la cuarta generación de directivo es la primera vez que regula la fase de ejecución del contrato. ¿Por qué? Evidentemente, porque ha observado disfuncionalidades evidentes y sobre, digamos, costes que implican los modificados de los contratos que hay que focalizar y hay que remediar. Y eso la nueva ley también incide mucho en la fase de ejecución del contrato y en el mayor control que se debe exigir por parte de los poderes adjudicadores, a la luz, digamos, de experiencias pasadas que también todos sabemos y tenemos en la mente. Bueno, la contratación es una actividad de alto riesgo, datos, están, ¿no?, la quinta parte del PIB, el tema de organismos reputados, la Comisión Europea, el Parlamento, es el más expuesto a los riesgos de gestión irregular, fraude y corrupción, implica el 4,6 del PIB, por tanto, digamos, tiene mucha importancia económica y se dice por la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, un estudio que aproximadamente 47.500 millones de euros al año supone, digamos, las irregularidades en el ámbito de irregularidad, fraude y corrupción en materia de contratación pública. Europa nos advierte, se nos sigue advirtiendo. El último, tenemos en junio del 2019 sobre el Programa Nacional de Reformas que salió en la noticia en El País y donde realmente el dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad del 2019 dice literalmente que en particular es importante que la nueva estructura de gobierno, claro, aquí podría haber gobierno, no se ha enterado el Consejo que vamos a nuevas elecciones, ¿no? Dice literalmente que la Oficina Independiente de Supervisión y Contratación, la OIRESCON, se le dote de medios personales y materiales. Sabéis que tiene, digamos, rango de su dirección, está orgánicamente, pende del Ministerio de Hacienda, independencia funcional, evidentemente, pero difícil. Puedes a lo mejor tener independencia cuando los presupuestos dependen del Ministerio de Hacienda, la dotación de medios personales y materiales penden de un ministerio que te los dé. Pues ahí está, ahí lo ha dicho, digamos, Europa, que se le dote de esos medios y además la ayuda. Sabéis que tiene que salir por parte de la OIRESCON, la Estrategia Nacional de Contratación Pública Integral, implica además que todos los actores participemos activamente, Administración General del Estado, comunidades autónomas, entidades locales, en esa estrategia nacional. Si os interesa también, ha salido también el informe de la IGAE sobre el control que se ha hecho, la foto fija de la contratación pública en España, que se tiene que remitir a la OIRESCON, lo marca el artículo 332, párrafo 11 de la Ley de Contratos, ¿vale? Colaboración activa para la elaboración de la estrategia de contratación nacional. Va a salir también el informe de supervisión de la OIRESCON que tiene que remitir a la Comisión antes del 31 de diciembre de este año. ¿Vale? Estaremos también atentos a ese informe de supervisión. Bueno, perdón, es que me quedo con... Lo dicho, la ley, pues lucha contra la corrupción es evidente, el artículo 64, las medidas, el cleaning de autocorrección, ¿no? el palo y la zanahoria.
Evidentemente, si tú estableces medidas correctivas de autorregulación, medidas de cumplimiento, planes de cumplimiento a las empresas, puede incluso suavizar o minimizar o incluso sacar los efectos de una prohibición para contratar. Si tú pagas la multa impuesta, estableces esas medidas correctivas que te llevan, digamos, a derivar a un plan de cumplimiento. Como yo siempre digo, la administración Obama en el 2008 exigía a todas las empresas que licitaban, digamos, con el Estado federal, que tuvieran un plan de cumplimiento para ni siquiera, bueno, para únicamente participar en los procedimientos de contratación pública. Eso parece que es el camino que marca un poco las directivas y que marca un poco la ley con estas medidas self-cleaning, también en consonancia con la medida del compliance penal, realmente. ¿Por qué vamos a implementar un compliance penal? Hombre, porque tenemos beneficios penales, digamos, de exención o beneficios de la exención de la imputación de la persona jurídica de la propia sociedad. Es decir, tienes que dar un palo y una zanahoria. A lo mejor ese puede ser el camino, digamos, de en determinadas licitaciones ya incluir, ya no digo como capacidad, ¿no? Pero que se pueda llegar incluso a valorar dentro de la implementación de planes de cumplimiento de las empresas, porque aquí los actores somos dos. Se nos exige a la Administración, poder adjudicador, pero también, evidentemente, necesitamos exigir medidas de autocorrección, cumplimiento a las empresas licitadoras que contraten con nosotros. La desaparición del procedimiento negociado sin publicidad, evidentemente, yo aplaudo, y todos creo que aplaudimos, esos procedimientos que eran, pues las 3 ofertas eran ofertas simuladas, cumplían el trámite, tengo 3 ofertas. No era negociación, no había negociación, había ya resoluciones de tribunales de recursos contractuales anulando, digamos, negociados sujetos a regulación armonizada, que era la vía de entrada en el recurso especial, porque, hombre, ¿dónde está el proceso de negociación? No hay nada. En el expediente 3 ofertas, pero usted no ha negociado absolutamente nada. Desaparece. Evidentemente, sustitución que da la ley, procedimiento abierto simplificado, procedimiento abierto súper simplificado, el 159, acuda usted a esos procedimientos, que son procedimientos ágiles de escasa cuantía, en donde realmente se implementa de forma decidida la contratación electrónica en todas las fases. Es verdad que hay que estar inscrito en el ROLECE, pero bueno, vayamos a esos procedimientos que siempre van a ser de más de luz y taquígrafo que un procedimiento negociado, ¿no? Impulso de la contratación electrónica básico para lograr, digamos, esa transparencia, ese buen gobierno, esa integridad, esa trazabilidad de todo el expediente. Y la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión y el refuerzo de la publicidad. Pues nos pasamos a la pregunta, ¿es necesario gestionar el riesgo? Sí, es evidente. Pero como decía Tino, hay que cambiar la cultura del cumplimiento, hay que cambiar el ADN de la marca España, como yo siempre digo, ¿no? Y se pueden complementar perfectamente el principio, digamos, de legalidad y las normas reguladoras que tenemos con digamos, la gestión de riesgos en la contratación. Lo que os decía, es difícil porque aparte tenemos un sistema de derecho administrativo de corte continental, no es el sistema anglosajón, es difícil, ¿vale? Pero países como apuntaba también Silvia, como Italia, han regulado la ANAC, la Oficina Antifraude, que aparte tiene competencias específicas exorbitantes también en materia de contratación pública. Se puede, ¿cómo no se va a poder? Evidentemente. Y bueno, y también para responder esta pregunta tenemos que tener en cuenta la fuerte desafección ciudadana que hay hacia las instituciones públicas, que a mi modo de entender injusta, porque muchos que nos dedicamos a esto, servidores públicos con verdadera vocación, y sabemos que tenemos que servir al interés general, los intereses públicos, lo marca el 103, 102 de la Constitución, es necesario recuperar ese coste, digamos, reputacional y que se ponga en valor la labor pública. Bueno, esto ya paso muy rápido, en qué consisten las nuevas funciones que se le otorgan al OCES gallego, esa idea de colaboración, ¿no?, que se está haciendo y está teniendo sus frutos. Además, yo que estaba en la comisión de seguimiento, cuando estaba como representante de la asesoría jurídica en la Consellería de Educación, la Consellería de Economía e Industria, la gente se ha implicado. Tengo aquí a Manolo porque lo hablamos muchas veces, se ha implicado, lo ha visto como algo positivo. Y los resultados van a ser fructíferos. Es decir, que al principio estaban con un poco, y esto y yo incluida, ¿no? Esto a qué vienen, a qué vamos a hacer, qué es eso del control interno, qué es el sistema acoso, cómo que tenemos, que no. Pero ahora yo creo que hay una implicación básica, ¿no?, el efecto Pigmalión del que hablaba al principio, y creo que va a ser muy fructífero. Bueno, asesoramiento al Parlamento, formación y fomento de conciencia y participación de la sociedad, básico ese comportamiento ético, a la sociedad civil. O sea, también, lo dijo también Tino, un protocolo
de colaboración con la Consejería de Educación, creando una unidad didáctica en secundaria en temas de integridad, comportamiento ético básico. La educación sabemos todos que es desde donde se puede cambiar las cosas, ¿no? Documentos técnicos que se han elaborado de acceso en la página web del Consello. Tenéis la estrategia, las directrices, la guía para la evaluación del control interno, la metodología de la evaluación de riesgos, el catálogo de riesgos en actividades más susceptibles de actos corruptos, que haré referencia únicamente en el seno de la contratación pública, pero se focaliza en subvenciones, en personal, en actividad económico-financiera, urbanismo, y creo que no me falta ninguna, ¿no?, de esas actividades. Sí. Efectivamente, había que subvenciones a partidos políticos. Es algo, digamos, cambiante, que se puede estar en pleno enriquecimiento, inclusión incluso de actividades, y que sirve un poco para establecer esas actividades más susceptibles a riesgos que son transversales a toda administración, y que estamos elaborando dentro del Consejo de Contas, para dar también ejemplo, el plan de prevención, de gestión de riesgos, de prevención de riesgos en el Consejo de Contas, que están en proceso de elaboración. El catálogo de riesgos en seno de la contratación pública, parte básicamente de una serie de medidas comunes de mejora en el ámbito de la contratación, pues eso, algo que, como se dice en Galicia, que parte del sentidiño, ¿no?, la transparencia formal y material, independencia ética de los empleados públicos, regulación de conflictos de intereses y pactos de integridad, el refuerzo de esos controles internos, asesoría, intervención, controles externos, OCEs, un sistema de responsabilidad real y efectivo y educación cívica, ¿no? Transparencia formal, ¿cómo? Pues evidentemente publicidad e información sobre la contratación del organismo, incluyendo su ejecución. Sabéis que ahora el nuevo perfil del contratante, el artículo 73, es extraordinariamente amplio. Hay que publicar absolutamente todo, todo. Actas de mesas de contratación, composición, miembros, informes técnicos, modificaciones de los contratos, que es la vía, sí, para, digamos, entrar a la legitimación de la interposición de recurso especial contra modificaciones irregulares, la plataforma del contratos de sector público, el PLACE, en donde tienen que necesariamente publicitarse las plataformas autonómicas, evidentemente tienen que estar interoperables con la plataforma del Estado. Creo que es una base de datos que tenemos que aprovechar en todos los ámbitos, porque se están nutriendo también en todo el seno de la contratación, y que sabéis que toda aquella licitación que no pase por la plataforma, la consecuencia jurídica que prevé la ley es la nulidad de pleno derecho de ese expediente de contratación. Y un estudio que salió de un año de entrada en vigor de la ley, que se cumplió el 9 de marzo de este mismo año, decía que un porcentaje de un 21% de contrataciones todavía, sobre todo de entidades locales, no pasaban por plataforma. Vale. Amplitud del recurso especial, baja cuantía, amplía objeto del recurso, 100.000 euros, obras. Transparencia material, como os decía, la preparación del contrato, esas memorias exhaustivas que se tienen que examinar también por asesoría, por intervención, ser rigurosos en la elaboración de esas memorias, en esa motivación, que es amplio el 116, en la elección del procedimiento, en la definición y ponderación de criterios de adjudicación, bandas de valores. Se pueden objetivar también los criterios cualitativos, pelea continua. Es que no puedo objetivar más. Memoria técnica, objetiva, bandas de valores, puede establecer parámetros, subcriterios, pero el licitador tiene que saber lo que se le va a valorar en esa, digamos, criterios cualitativos no automáticos, ¿no? El control de la ejecución del contrato básico, como os decía, y modificados, y el reequilibrio económico-financiero. La independencia con códigos éticos en contratación que se extienda a todo el personal, declaraciones de no estar incursos en conflictos de intereses. Sabéis también que hay una comunicación de la IGAE para expedientes cofinanciados con fondos comunitarios que exigen ya la declaración, digamos, de no estar incurso en conflicto de intereses para todos los actores intervinientes en un proceso de contratación. ¿Por qué no extenderlo a los demás expedientes? Y en Galicia, evidentemente, nos va en el dinerito, porque somos, por desgracia, receptores de fondos estructurales, y pueden, digamos, amenazar a la descertificación y recepción de esos fondos si no se cumplen todo lo que se marca por Europa. Pactos de integridad, profesionalización en el ámbito de la contratación pública básica, formación continua en gestión y valores éticos, y canales de denuncias. Control, responsabilidad. Me voy un poco ya a los riesgos específicos que se prevén, si podéis consultar en el catálogo, que es el documento 5 publicado. Se establece, digamos, en función de las fases de licitación, riesgos en la preparación,
justificación, necesidad real y la elección del procedimiento, determinación del precio, valor estimado, criterios de solvencia, criterios de adjudicación, y se prevén como medidas preventivas que en el catálogo, memorias exhaustivas, motivos de por qué se elige un procedimiento, estudios económicos detallados, costes directos, indirectos, cómo has llegado a determinar el precio, que ya se han anulado, digamos, muchos pliegos por tribunales de recursos contractuales porque no había un desglose de cómo se había llegado al presupuesto, el valor estimado del contrato, desglose de las prestaciones. Uso de las consultas preliminares en el mercado, cuando realmente no sabemos, la Administración no tiene por qué saber de todo y puede consultar al mercado, cuando sobre todo son objetos de dificultades técnicas importantes o que no están en el mercado, no son necesidades corrientes, pero ojo, con luz y taquígrafos, porque puede otorgar una ventaja competitiva en el futuro procedimiento de licitación. Proporcionalidad, igualdad y concurrencia en criterios de solvencia. Vale, importante, no, para entrar también y dar la posibilidad que entren a pequeñas y medianas empresas. Relación con el objeto de la prestación, lo que os decía, entra de forma transversal todos los criterios sociales, de innovación, medioambientales, que establezcan métodos de evaluación, bandas de valores, objetividad al máximo, como marca el 145 de la ley. Riesgos en la licitación, una vez ya, digamos, está aperturado el procedimiento, el acceso a la información contractual, en 0 minutos, ¿vale? El riesgos en la limitación, concurrencia, riesgos de la denotación de prácticas competitivas, bueno, medidas preventivas, utilizar el perfil como canal de comunicación, proporcionar a los licitadores acceso electrónico a toda la documentación, tramitar a través de medios electrónicos aclaraciones y publicarlas, formar a los funcionarios encargados de recibir ofertas por posibles pactos colusorios, prever en los pliegos licitadores la parte del contrato que hayan previsto subcontratar, declaración de no grupos de intereses, que vayamos más allá del 42 del Código de Comercio, y riesgos en la adjudicación, en la vulneración del secreto de las proposiciones, de falta de objetividad, transparencia, riesgos en la adjudicación directa y regular mediante el uso indebido del contrato menor. Aquí importante, que salió hace 2 días, la plataforma de contrato del sector público autonómico, digamos, se ha configurado de tal manera, que lo reivindicaban muchos órganos gestores, que permiten la publicidad previa ya de la contratación menor, atendiendo un poco a la instrucción de la OIRESCON, que parece que marca eso, ¿no? Realmente, si usted no quiere ir a las 3 ofertas, que no aparece en ningún sitio de la ley de contratos, pero es lo que dice la OIRESCON, usted publicite lo que tiene la intención de hacer esa contratación menor, de esa manera podrá evitar acudir, digamos, a lo tedioso del procedimiento de solicitar 3 ofertas. Evidentemente sigue el procedimiento de informe del 118. Riesgos en la ejecución, seguimiento de la ejecución. Importante el artículo 62 del supervisor del contrato, facultades exorbitantes se le otorgan, que es independiente de la unidad encargada de la ejecución del contrato. Es una figura distinta, ¿vale? Y modificaciones, evidentemente, modificaciones previstas en los pliegos. Hay que pensar en un contrato de concesión de larga duración, tenéis que prever modificaciones contractuales en los pliegos, determinarse el valor estimado de forma inequívoca. Y bueno, fui muy rápida, pero el catálogo lo tenéis a vuestra disposición y simplemente acabar con esto, ¿no? Los logros de una organización son los resultados del esfuerzo combinado de cada individuo, y nuestras acciones y decisiones de hoy dan forma a la manera que viviremos en un futuro. Y lo dice, bueno, Vince Lombardi, que era un entrenador de fútbol americano en los años 60, que tenía fama, digamos, de liderar equipo, de formar equipo y de motivarlo. Y yo me quedo con eso, que tenemos una larga batalla, pero que hay mucha gente que estamos interesados en que esto se haga bien y lo lograremos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Patricia y Constantino. Vamos a hacer un turno de preguntas muy breve, una solamente porque vamos muy mal de tiempo. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Una cosita muy breve. La verdad es que nos ha encantado vuestra presentación y lo apunto porque quizá nos puede ir bien. Nosotros, yo he estado explicando lo que era la herramienta, no me ha dado tiempo cuando ha salido el mapa. Rápido. No sé si lo habéis podido detectar, pero nosotros también hemos aplicado la metodología COSO. Hemos definido de contratación todos los riesgos, contrataciones y subvenciones que os he dicho, y tenemos una comisión interdepartamental de todas las consellerías que ya está creada, ya se creó antes del verano, que lo que va a hacer es determinar a través de un mapa que estamos haciendo. Ahora tenemos un contrato para que con todos los riesgos definidos un algoritmo nos diga
qué entidades o qué departamentos de la Administración tienen obligación de hacer ese plan de autoevaluación, que tú os hacías referencia, nosotros en la ley también lo tenemos contemplado, y ese plan de autoevaluación, de que le daremos la metodología como lo tiene que hacer, luego lo tiene que aprobar o supervisar o dar el visto bueno esa comisión, ¿vale? Técnica, que no vale que sea un procedimiento que yo te cumplimiento, como a veces se hace con lo de la Unión Europea, ¿no? Es palito, palito, crucecita y que me salga bien, ya está, sino que sí que se va a exigir un poco en la línea de lo que vosotros estáis haciendo también. Nada, ¿Y en la comisión quién forma parte? Pues mira, forma parte de la comisión interdepartamental todos los subsecretarios de todos los departamentos del Consell, porque hemos visto que este es un tema de liderazgo. Evidente. Entonces, lo preside la consellera competente y están todos los subsecretarios, que son, o secretarios generales que se llamaban antes en algunos departamentos, que son los que tienen la facultad de garantizar la legalidad e inspeccionar sus departamentos, y esos son los que, bueno, aparte de que luego los de las tecnologías de la información, o sea, hay otros, pero luego de esa comisión, o sea, esa comisión validará lo que una comisión técnica en la que está la intervención, la abogacía, la inspección de servicios, les propondremos. Perfecto. Es decir, con ese algoritmo hay una comisión técnica de trabajo que diremos, mira, esta empresa pública tiene riesgo, este tiene riesgo, tienen que hacer ese plan de autoevaluación. Entonces lo harán con el seguimiento también nuestro, y luego será esa comisión técnica, o sea, interdepartamental, política más, la que dirá, vale, ahora luego revisaremos las medidas, o la que dirá, mira, esto no vale, hay que hacerlo de otra manera. Pero hemos implicado a los titulares de las subsecretarías un poco por el liderazgo, ¿no?, de los departamentos. Sí, muy interesante. Bueno, pues muchas gracias y enhorabuena por el avance, esas nuevas funciones y todo lo que estás haciendo en materia de prevención. Y muchas gracias. Gracias.